Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles y darle la bienvenida a todos y todas a su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Y les saludo con mucho gusto. Soy el consejero Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar y presentar a una persona que ha trabajado durante muchos años en la sociedad civil, la licenciada Cecilia del Carmen Cardiel Escamilla, de la asociación Ver Contigo AC, quien nos hablará del tema de acciones afirmativas para personas con discapacidad. En esta ocasión, pues estamos trabajando desde nuestras casas, cuidándonos, hay que guardar la sana distancia, seguir las recomendaciones de salud de las autoridades, y pues bueno, un placer tenerla aquí, licenciada Cecilia Cardiel. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias, consejero Oscar, a ustedes, porque pues tienen estas también iniciativas de invitar a personas de la sociedad civil y ver qué es lo que estamos haciendo también paralelamente pues con ustedes, ¿no? Con ustedes las instituciones, pues para bien y pues por los derechos, en este caso electorales, de las personas con discapacidad visual. Muy bien, les platico muy rápidamente que la licenciada Cardiel tiene un amplio currículum, ha sido ahí consejera del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, ha estado en diversas organizaciones civiles y desde hace 20 años, pues ella fundó esta organización que se llama Ver Contigo AC, entonces tiene un amplio currículum. Entonces vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver pues justamente con esta parte. ¿Cómo inició usted en el mundo de la sociedad civil organizada y por qué decidió, en este caso específicamente, pugnar por los derechos de las personas con discapacidad visual? Fíjate que, bueno, primero nace por la necesidad de compartir lo que en ese momento como familia, pues teníamos nosotros una situación. Cuando tuvimos a nuestros trillizos, Manolo desarrolla retinopatía prematuro a los 2 meses aproximadamente y pues nos contactamos, mi esposo es español, nos contactamos con la Organización Nacional de Ciegos de España, que ya llevaban 50 años adelante, y empezamos a educarlo pues con mucha literatura, con metodologías, en este caso españolas. Y vimos que Manolo iba bien y quisimos compartir toda la documentación, todo lo que habíamos aprendido, nuestra experiencia, y es efectivamente ya a los 19 años, él tiene 21, pero cada vez en la etapa que él iba creciendo, pues nos encontrábamos cosas nuevas que teníamos que ir investigando, ir viendo cómo las íbamos solventando, y al ver que teníamos éxito con Manolo, pues entonces las compartíamos con todos los demás niños. Hemos tenido en Ver Contigo ya en estos 19 años 500 niños registrados, casi todos son desde bebés que ingresan. Entonces, pues realmente compartir ya y hacernos, vamos a decir, expertos, porque pues la expertise vaya de todos estos 500 niños, pues ya sacamos nuestros manuales, sacamos nuestra metodología y es un método propio precisamente el que tenemos en nuestra organización. Muy bien, muy interesante lo que usted menciona porque muchas veces es justamente las necesidades prácticas en la familia las que impulsan ese tipo de acciones. En ese sentido, me gustaría también preguntarle, desde la asociación, ¿cuáles han sido los principales retos que han enfrentado en materia de derechos humanos aquí en la entidad? Híjole, pues fíjate que el reto más grande, pues precisamente es la cuestión político-electoral, ¿sí? O político-partidista, ¿verdad? Un tiempo a mí me decían cuando era presidenta del Consejo de ONGs aquí en Torreón que cómo es que yo estaba haciendo política porque me acercaba a los políticos
los partidos. Yo le decía: "Oye, yo estoy haciendo política social, ¿sí? Pero en este caso, pues lo tengo que hacer con los candidatos o con los que ya son elegibles, ¿no?". Entonces, nosotros hacemos política, ahorita estamos haciendo política, ¿verdad? Estamos buscando el bien común, sí, pero nosotros tuvimos, digo, hemos tenido pues acercamiento con personajes de la política, y el reto más difícil es que ese acercamiento a través de la historia de Ver Contigo, si lo viéramos, antes era, o sea, la comunicación era muy difícil para podernos acercar a una persona del gobierno, incluso a los mismos candidatos, ¿sí? Entonces, pero cada vez se ha ido estrechando, 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 ¿sí? Entonces, el mayor reto ha sido ese. Y, por ejemplo, ahorita que acabamos de cambiar de administración aquí en Torreón, pues el reto es que estas nuevas autoridades nos puedan conocer, nos puedan distinguir a las organizaciones, cada una en su quehacer, ¿verdad? Y esto nos lleva mucho tiempo para que llegue este conocimiento. Si al rato también el gobierno estatal cambia, pues también va a ser, bueno, de hecho, pues va a cambiar, claro, va a ser un reto volver a entablar este acercamiento, que nos vuelvan a conocer y que podamos, que siempre tengan esa confiabilidad y sobre todo que no se corte la comunicación. Yo pienso que el hecho que te comuniques con ya sea candidato o una persona que pues está en el gobierno y que te contesten, es una de las mayores dificultades, pero que llega a ser, vaya, un reto y que finalmente con muchas personas se ha logrado. Yo, pues, incluso en la política electoral, pues hablo de personas, no hablo de colores. Entonces, ese también ha sido un reto, no hablar con personas, ¿no?, que tienen cierto color, sino hablar con personas, con personas humanas y que tengan la voluntad de poder llevar a cabo lo que está establecido en las leyes, porque pues la ley es una de las leyes de derechos para personas con discapacidad, una de las mejores leyes es la de Coahuila, fue una de las primeras, también pues político electoral, o sea, en Coahuila avanzamos muy bien en la inclusión, pero pues no todos los políticos en este caso o los candidatos, y vámonos más atrás, las instituciones educativas, las instituciones mismas de gobierno o la misma comunidad no las conoce. Entonces, sí tenemos tropiezos, sí queremos avanzar, 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 pero yo pienso que en estos 19 años ya hay una cultura de inclusión, ya se sabe lo que se debe de hacer los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien. Bueno, en este mismo sentido, ustedes siguen trabajando, ya tienen 19 años, han estado bastante tiempo. En la actualidad, ¿qué acciones específicas realizan ustedes de promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad visual? ¿Algún programa, qué acciones? Sería bueno y sería muy interesante que la ciudadanía, en este caso, por ejemplo, supiera. Mira, son varios frentes, vamos a decir. Primero está nuestro objetivo principal, que son los niños, los bebés, porque llegan desde bebés con discapacidad visual, niños, jóvenes y personas adultas que por alguna enfermedad pierden la visión. Lo primero es enseñarles a que se adapten al mundo, a que tengan las herramientas necesarias, a vigilar su desarrollo, por ejemplo, de los bebés, a estar comunicándonos con los maestros, obviamente primero con su familia, que haya una inclusión en su familia para que posteriormente en las instituciones puedan también al niño incluirlo y no nada más integrarlo, ¿sí? Entonces, eso es una de las primeras acciones. Las acciones que llevamos paralelamente es que el niño o el joven o el adulto va a salir a trabajar o va a salir a estudiar, o va a estar. Nosotros seguimos, nuestro principio es que cada persona o niño estudie en la escuela que sus padres eligen.
¿sí? Entonces, eh, el hecho que vayan a ir a tomar clases, que vayan a jugar, que vayan al cine, que vayan a votar, o sea, todo lo que tiene que hacer es el niño, igual que cualquier o joven, igual que cualquier persona, pues queremos que ese caminito sea muy estrecho para ellos, porque primero batallamos para que las escuelas los recibieran, ¿sí? Porque pues no sabían y no sabían cómo atenderlos, pero sabes que Derechos Humanos dice que lo debes de atender y te tienes que preparar, ¿sí? Entonces, ahora vamos con las instituciones como el INE, en el caso de que fui también consejera. Entonces, a ver, vamos a preparar a los capacitadores, ¿sí? A que sepan lo que es el braille, que sepan que es un bastón, que sepan en todo lo que era la capacitación para ellos, capacitados y supervisores, que supieran qué es lo que estaban hablando al momento también de capacitar o ir a tocar la puerta. Si la persona con discapacidad, sus padres, a veces, no, pues le tocó a mi hijo, pero no, pues él no puede porque tiene discapacidad, Dios, cierran la puerta. Entonces, a ver, revisar incluso como consejeros, ¿verdad? A ver qué pasa, vamos a intentar de nuevo o a ver qué harías, capacitador, para que convencieras a sus padres que sí pueden, pero a la vez tienes que conocer las dimensiones de una discapacidad, porque o efectivamente hay personas con discapacidad que motrizmente no van a poder moverse tan fácilmente, o qué pasa también con la visual, ¿sí? Entonces, es ver programas que chequen, al enseñarles nosotros braille a los niños o a los jóvenes, pues es obvio que es su forma de trabajar, de conocer el mundo, de comunicarse, ¿sí? Entonces, si viene una consulta infantil, ok, me pides asociación que te ayude, ¿verdad? INE, pero también, dime dónde están las boletas en braille para los niños. Así es. Este Sí, tema es muy interesante. Ay, perdón. Este sí, tema es sí, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa para ándale, efecto. sí, sí, sí. Y este tema lo quiero retomar ahorita volviendo de la pausa justamente porque es el tema central de esta entrevista. ¿Qué sucede en los derechos políticos electorales? Vamos a Claro una que sí. pequeña pausa y volvemos con este tema tan interesante con nuestra invitada Cecilia Cardiel. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa La Urna. Estamos aquí entrevistando a la licenciada Cecilia Cardiel, que es una protectora, promotora de derechos humanos de las personas. Recordemos que el día 4 de enero pasado tuvimos el Día Mundial del Braille. Braille, y justamente en ese contexto pues estamos haciendo este programa. Antes de irnos a la pausa estábamos platicando sobre las acciones específicas en materia, usted las trajo, en materia político-electoral. En ese sentido, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Podría platicarme cómo fue el proceso de integrar estos derechos de las personas con discapacidad visual en materia política electoral? Ya me platicaba un poco cómo fue en la parte de los capacitadores, pero ¿cómo ha sido con los votantes? ¿Cómo ha sido con las personas que tienen discapacidad visual que acuden? ¿Y cómo ha sido recibido eso en las autoridades? Dígase INE, YEC, partidos políticos. ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, volvemos también a que siempre es por partes, por grupos, ¿no? Ya dijimos que preparamos a los niños, a los jóvenes, a los padres, a los maestros, para que ellos sigan con el braille, porque es su código natural, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué pasa con las instituciones, no? Entonces, por eso incluso te digo que ingresé como consejera para poder conocer primero cómo estaba todo por dentro, cómo era todo la dinámica, y cuando yo me iba dando cuenta de los programas, daba yo las sugerencias de esas adaptaciones que se deben de hacer para las personas con discapacidad. En este caso, visual. Entonces, pues era desde hacer una propuesta, desde revisar
cómo son las boletas en cuanto a para personas con visión baja, que también pues tienen una problemática visual que no necesariamente requieren el braille, pero que sí necesitan unas letras grandes de 2 centímetros, etcétera. Entonces, es darles a que conozcan primero y luego técnicamente cómo se puede editar un texto de lectura en negro que decimos nosotros, un Word, para pasarlo a una impresión en braille. Entonces, pues calcular las hojas, calcular y hacer pruebas también de las preguntas, porque muchas veces si alguien se pone a imprimir en braille nada más porque sí, pues te puede cortar palabras, te puede faltar acentuación, les puede faltar eh, las letras mayúsculas y para ellos eso es una falta de respeto, ¿sí? Como para cualquier persona. Entonces, es revisar también los textos. Entonces, eso pues se dio en la primer consulta infantil, ¿sí? Y fue una propuesta que a nivel local, cuando era el Distrito 06 aquí en Torreón, hicimos esa propuesta al Consejo General y luego, bueno, obviamente luego pasa a capacitación para que se hiciera a nivel nacional. Entonces, el hecho de que el niño, el joven, esté leyendo en su código natural y además pueda responder, pues para él es sentirse parte de, y además es como si muchos papás llevan a su hijo, vamos a votar, y pues es una cultura, a ver que te pongan aquí, te pinten, ¿verdad? O sea, es exactamente igual, el niño va a tener marcado que participó y él va a querer seguir participando, y te puedo asegurar que las personas con los niños, ¿verdad? El caso, porque nosotros atendemos muchos niños, estos niños tienen ya una imagen y una cultura de participar. Tanto tuvimos, por ejemplo, que uno de nuestros jóvenes ya salió de abogado. Hay otro joven también que está estudiando, hay como otros 2 o 3 que están estudiando para abogados, por ejemplo, pero simplemente participar. Mi hijo, desde que pues tiene 21 años, desde que tuvo 18, incluso lo llevaba yo a los 17, a ver, Manuel, vamos a pedir una boleta en braille, ¿verdad? Una plantilla, y para ver, incluso conocerlas, cómo son, cómo la gente podía responder cuando llega una persona con discapacidad, los representantes de casilla, o sea, todas las personas que la conforman. Entonces, incluso también nos fuimos más allá para que ya después en las elecciones federales, por medio de CONADIS, también soy miembro de CONADIS, estuvimos interviniendo para que se hicieran ya las plantillas en braille para lo que fue el presidente de la República. Claro. Ya venían también, esas son una de las primeras que ya venían, pero fuimos, vamos a decir que acortando las distancias y quitando esas pequeñas piedritas que se encontraban las personas con discapacidad que no se resolvían y que seguían, repitiéndose. Entonces, aquí es asegurar que puedan entrar, que puedan tratarse dignamente, que se puedan atender como cualquier persona, que puedan poner solos, incluso diputados, presidente, tal, ellos localizan en la caja, en las urnas de qué son, y ellos mismos lo pueden poner, o sea, que sean autónomos, ¿verdad? Claro que sí. Sí, obviamente la ley dice que pueden acompañarlos una persona, pero aquí ya cada vez que lo hagan de una manera autónoma, entonces eso es lo más importante, y salen de ahí felices porque participaron y se les tomó en cuenta, porque claro, en muchos lados desgraciadamente no es así. En efecto, pues es una forma de afianzar la dignidad de las personas porque se sienten independientes. Una pregunta sobre este tema que acaba de plantear. Me menciona que ustedes impulsaron esta cuestión desde pues hace ya varios tiempo, pero pues como en todos los casos siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevas expectativas, y bueno, en ese sentido me gustaría preguntarle, desde su perspectiva, ¿qué se podría mejorar todavía más en las instituciones electorales a fin de garantizar esta inclusión plena
y el efectivo derecho, los efectivos derechos de las personas con discapacidad visual. ¿Cuál sería como esta parte o estas áreas de oportunidad que tendríamos en esta materia? Fíjate que ahora que tuve también el ejercicio con Coahuila, con INE Coahuila, para hacer las boletas en braille, que fueron los únicos que se acercaron únicos a nivel nacional. Digo, otros estados no lo hicieron de esa manera. Ellos estuvieron asesorados por nosotros, por ver contigo, revisamos, como te decía, el tipo de letra, el tamaño, revisábamos las oraciones, cómo iba a responder, poníamos a que un joven respondiera para ver cuánto tiempo se tardaba, si era ágil, etcétera. Y una cosa que me di cuenta, que podemos hacer muchas boletas en braille, pero sí nos hace falta que los niños, los padres, sobre todo, que son los que ejercen los derechos de sus hijos hasta los 18 años, ¿sí? Sepan que efectivamente se les está tomando en cuenta, que en las escuelas sepan que hay este tipo de prácticas porque no toman el braille todavía tan en serio. No toman, piensan que al rato van a tener una computadora y ya la computadora parlante los va a sacar de problemas. Sí, efectivamente es un avance y mi hijo, mira, ahorita pueden ver atrás, su puesto de trabajo está prácticamente una computadora, pero está también una máquina Perkins y está una línea braille electrónica, ¿sí? Está un iPad, ¿sí? Entonces el braille nunca lo van a dejar de usar. Y yo pienso que tanto el IEC también puede hacer alianzas con la Secretaría de Educación directamente para que puedan saber, en tal fecha vamos a hacer la consulta y nos gustaría asegurar el mayor número de niños participantes, porque los niños, la ley dice que deben de estar incluidos en los salones regulares. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos se iban a los camp. En los camp no deben de estar los niños que ya saben braille. Los niños en el camp probablemente son los niños pequeños que poco a poco ya los van a incluir a una escuela regular. Entonces, yo pienso que sí necesitamos generar nuestras propias estadísticas para saber cuántos niños tenemos. Fue una pregunta, ¿cuántos niños, qué población de niños que sepan braille tenemos en Coahuila? Pero si nosotros mismos no nos exigimos en cuanto vamos a difundirlo, vamos a darlo a conocer, para que al rato cuando sean adultos, también con la misma información, adulto con discapacidad visual o etcétera, en general, estamos preparados para recibirte en las elecciones de unas, de otras o de otras. Entonces, sí es importante tener comunicación con diferentes organismos, tanto públicos como de asociaciones civiles, para que seamos más certeros y asegurar la mayor participación de personas. Muy bien, pues estamos por terminar esta entrevista. Le agradezco mucho la oportunidad de venir a darnos esta entrevista. Y pues bueno, nada más para ir finalizando, si le gustaría a usted agregar algo más, algo que las personas que nos ven, nos escuchan, pues algún mensaje que les quisiera a la ciudadanía de cara a la protección de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Pues mira, pues definitivamente el hecho de la participación, ¿verdad? De hecho, en Coahuila a veces hemos repuntado en participación también en general para las votaciones. Aquí es invitarlos siempre a que participen y que además a sus niños, porque yo pienso que es una de las cosas muy importantes, a su sobrino, a su nieto, cuando haya este tipo de consultas infantiles, llévenlo porque también son escuchados, se van a sentir escuchados y ya están preparados cada vez más para recibirlo si tengan alguna discapacidad. Y también, pues, cuando nos quejamos, ¿verdad? Pues también pensar que hay soluciones. Yo siempre digo, bueno, si te quejas, pero ¿qué piensas hacer? En tu entorno, no necesariamente tienes que ir y resolverlo con el tal o cual gobernante. En tu entorno, ¿qué es lo que puedes hacer? Entonces, si ahí las leyes son muy claras y si están a favor de las personas con discapacidad o para sus derechos políticos electorales,
Entonces, vamos a propiciarlo, a que se conozcan más, a darles una lectura y hacerlas valer. Si digo, yo no soy abogada, pero simplemente me puse a leer las leyes y cuáles son los derechos de mi hijo o míos propios para poderlos hacer valer. Y es muy, ahora, ¿verdad? Con una carta y de una manera muy respetuosa, acercarse a las instituciones públicas para que nos puedan escuchar y que sepan, pues, quiénes son los que tenemos experiencia en una cosa, quiénes tenemos experiencia en otra cosa, pero yo sí invitaría a toda la ciudadanía a que se involucre en sus diversas problemáticas de su vida, que cada quien pueda tener local, individual, en su colonia, en tu escuela. Yo pienso que la participación empieza ahí, la participación que tengas en tu pequeña esfera, ¿verdad? A veces hasta de hacer propuestas en tu propia familia, ¿no? Para que puedas generar al rato, seas también que participes. Yo a veces digo, bueno, pues yo estoy aquí, pero al rato no voy a estar aquí. Entonces, hay que hacer que las cosas caminen de una manera normal, no nomás porque digo yo fulanita y me enojé o fui y le exigí, o sea, no, es según la ley se debe de hacer esto y cómo se va a establecer el mecanismo, ¿no? Entonces pues es eso, invitar a que colaboren, invitar a hacer propuestas también a la Cámara de Diputados, acérquense, también hicimos propuesta, ver contigo de que hubiera menús en braille, ¿verdad? Y se estableció que en todos los restaurantes de Coahuila debe de haber menús en braille, pues ya ver contigo, ha estado con Canirá, con Secretaría de Turismo, haciendo menús, porque imprimimos en braille, haciendo menús de todo Coahuila. Entonces, Pues sí. esa es la verdadera participación, sí se puede. Muy bien, hay muchísimos temas, de verdad es un tema bastante profundo, tenemos por muy poco tiempo en este programa, pero finalmente se nos ha terminado el tiempo, pero finalmente pues son grandes cosas que hay que seguir impulsando y pues le agradezco nuevamente haber aceptado esta invitación y a todos los que nos ven, nos escuchan, muchas gracias, este fue su programa, nos despedimos hasta una próxima emisión, muchísimas gracias, licenciada Cecilia. No, gracias consejero y saludos a todo el teleauditorio. Muchas gracias a todos. Adiós. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.